Bienvenidos a Parapsicología, un espacio formativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos y bienvenidos a su canal de Parapsicología. Mi nombre es Boris Soto, hipnoterapeuta, y ya estoy junto a Sergio desde México para empezar este nuevo programa. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muy buen día a todos. Ya estamos listos aquí para otra transmisión y con el enfoque de siempre, el que las personas puedan tener toda la información y datos que les sirvan, porque en realidad la naturaleza, los medios, ahora con esto del internet tenemos acceso a mucha información que simplemente hay que aplicar. Todo está ahí, solo es cuestión de tomarlo y nosotros estamos aquí para darle el enfoque correcto, ¿no? Porque muchas veces este tipo de temas que estamos manejando pues son desprestigiados por personas que no tienen ni el conocimiento y solamente juzgan. Entonces hoy estamos nuevamente aquí para aclarar otro tema. Perfecto, para el día de hoy vamos a hablar de lo que es la medicina ancestral. Estaremos analizando todo esto que se utiliza también para poder acceder a estos planos, o vamos a llamarle también estados alterados de conciencia. Vamos a analizar con la experiencia más de Sergio. Él ha podido experimentar con esta medicina. Entonces yo hablaré un poquito qué sucede desde el punto de vista de mi trabajo, que es como la hipnosis bioenergética como hipnoterapeuta. He tenido algunos casos en que han venido algunos consultantes y luego de practicar, digamos, o tener la experiencia con esta medicina ancestral o alucinógenos también que naturales que se les llama, ¿no? Entonces vamos a desarrollar durante esta hora este tema, sin antes advertir algo, ¿no? Este tema hay que tomarlo con pinzas. Nuestra idea es dar una opinión y una guía, como todo. No significa que estamos nosotros recomendando que lo hagas o no, simplemente vamos a dar unas pautas y hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Existen para todo como dualidad, existe lo bueno y lo malo, y es nuestra intención pues aclarar estos puntos, ¿no? Entonces, sin más, Sergio, ¿tú qué nos puedes compartir acerca de tu experiencia y del tema de la medicina ancestral? ¿Qué es la medicina ancestral y qué es lo que tú has podido investigar y experimentar? Adelante, amigo. Claro, por supuesto. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, yo quiero mencionar que el entrar yo a esa materia, al descubrir todo esto que la Madre Tierra nos ofrece, fue precisamente por necesidad, no por experimentación. Yo siempre tuve una vida un poco bloqueada en todos los sentidos, en donde yo empecé a investigar el por qué las personas, algunas salen adelante, algunas no. Entonces, bueno, ya todo el estudio me llevó de que en el subconsciente, en el inconsciente y en el árbol genealógico y hay un sinfín de temas donde tenemos que profundizar para poder liberarnos de algo que estás tú conectando, algo que debes de aprender, algo que debes tú de evolucionar, porque al final de cuentas debes de convertirte en aquello que tú quieres lograr. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo me entero de que todos mis bloqueos eran situaciones internas y no tanto externo, porque hay que recordar que todo lo que nos pasa afuera, pues uno lo atribuye a la crisis, a la envidia de otras personas, y ahí está todo revuelto, pero todo te lleva a buscar dentro de ti las respuestas, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar todas las cuestiones de la mente, precisamente pues para salir adelante, y practicar todas aquellas terapias que yo estaba aprendiendo para tratarlas conmigo. Empecé a practicar con personas precisamente pues para yo tener esa habilidad, pero para seguir enfocándome en mí. En todo ese transcurso que yo empiezo a estudiar todas las cuestiones mentales, las cuestiones emocionales, pues eso me llevó a profundizar aún más al llegar al punto espiritual. Y efectivamente, cuando ya empecé yo a entrar en ese tema, ya fue cuando ahora sí mi vida empezó a tener cambios significativos.
Sin embargo, había algo que no terminaba de liberarse. Yo seguía sintiendo que había algo más. Yo estuve así aproximadamente 4 años trabajando en mí, con terapias, conociendo cosas, investigaciones. Y llega el punto en el que me entero de esta sabiduría que la Madre Tierra nos entrega a través de los alimentos, a través de ciertas plantas, precisamente porque tienes tú que conectar con la sabiduría para que puedas liberarte o lograr algo. Entonces, la Madre Tierra también es un recurso que está a nuestro alcance, y que ahí está toda esa información que tanto estás buscando a través de la naturaleza. Entonces, empecé a investigar las plantas sagradas, qué propiedades tienen, cómo se usan, y hay infinidad, ¿no? Hay una variedad infinita de plantas ancestrales, de plantas sagradas. Sin embargo, yo estaba escogiendo la que cubriera mi necesidad, porque no era únicamente probar por probarla. Yo tenía un enfoque, yo sabía qué quería, y encontré algo que complementara lo que yo estaba haciendo. Lo que yo escogí o lo que se adaptaba era la ayahuasca, que es la combinación de varias plantas en donde se hace un jarabe, por así llamarle, y te induce estados de introspección, porque la meditación desde hace 4 años y ya la estaba practicando, y yo ya sabía de qué se trataba la meditación, cómo accesabas a recuerdos, etcétera. Entonces, esta sabiduría de la Madre Tierra te ayudaba para ese proceso meditativo, para que pudieras tú accesar a memorias bloqueadas, a recuerdos que son significativos, pero están totalmente atrapados, que han sido caóticos, y que precisamente ahí es donde se encuentra algo que no has podido tú conectar o liberar. Entonces, por eso fue de mi interés el hecho de que la ayahuasca tuviera un proceso meditativo tan largo, y efectivamente asistí a la ceremonia. Estas ceremonias, pues bueno, se hacen a través de una persona preparada, y es aquí donde ya entramos en el tema de que así como hay personas preparadas, también hay personas que únicamente están ahí pues para robar también energía, ¿no? De las personas, personas sin valores que van y se aprovechan de otros individuos que van en busca de la sanación. Entonces también aquí tienes que investigar la procedencia de la persona, el historial que tiene, porque pues también vamos a ver quién es el que te va a proveer, ¿no? Hay que recordar que aquí en la Tierra, te pueden vender algo que es de una marca muy buena, pero ya viene totalmente modificado, y no te están entregando lo que te dijeron. Y lo mismo con las ceremonias. Hay personas que no están alineadas a todo esto espiritual, por el contrario, tienen una intención oculta. Y es aquí donde empezamos a tener todo un proceso de investigación, ¿no? Porque si una planta abre canales en ti tan profundos, pues es un arma de dos filos. O sea, están accesando todo lo que tú eres, te van a abrir tu campo electromagnético, y dices, pero ¿quién me va a atender, no? Es como un cirujano. O sea, no vas a conseguir a cualquier cirujano solamente porque te dijeron que es cirujano y cobra barato. O sea, pues te va a abrir el corazón, ¿no? O sea, no puedes ir a cualquiera. Entonces, el error de mucha gente es no saber escoger, no darle la seriedad a estas ceremonias, porque en realidad conectan con tu Dios interno. Por ejemplo, aquí la imagen que estamos viendo, es una pintura de Leonardo da Vinci, en donde prácticamente lo que te está diciendo es de que el poder divino no proviene de un poder externo, sino de tu cerebro, ¿no? De nuestras mentes. Entonces, precisamente esta teoría fue lo que a mí me inspiró. O sea, ¿qué tengo que hacer yo con mi cerebro? ¿Qué necesita mi cerebro para que pueda yo acceder a ese Dios que tengo yo, a ese poder divino? Porque no es externo, está dentro de nuestras mentes. Entonces es aquí donde yo, al estudiar qué necesita el cerebro para poder generar ese despertar, que es la ayahuasca, el DMT, que fue lo que yo escogí, lo que necesitaba, porque yo en realidad quería una conexión conmigo mismo, con mi divinidad. Entonces, en este proceso también hay que escoger a la persona que da la ceremonia, porque
como ya dije, es un cirujano y no vas a escoger a cualquiera que te opere el corazón. Entonces, las personas deben de escoger, deben de ser muy cuidadosos porque es algo muy delicado. No cualquier persona está apta para esto, aunque tenga muchos años. Yo siempre menciono con el ejemplo de que si tú ves a un mecánico, no porque tenga coches ahí adentro en su taller, significa que sea bueno. O sea, al final de cuentas el universo es abundante y hay bastante para todos, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga mucha gente, eso no te garantiza que sea un buen elemento, ¿no? Entonces, después de haber seleccionado la medicina que yo necesitaba, también empecé a investigar los chamanes, las ceremonias, quién las hace, desde dónde viene. Eso me llevó también a darme cuenta que hay tribus que no cuentan con médicos como nosotros y son personas muy sanas, son personas que no se enferman, son personas muy espirituales, muy evolucionadas y dices, bueno, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? Y precisamente ellos se alimentan de este tipo de ceremonias que las hacen con cierta frecuencia. Entonces, si ellos lo hacen es porque funciona, ¿no? Entonces, al investigar las zonas en donde se desempeñan estas tribus, te das cuenta que hay personas de esos lugares que ahora viajan a todo el mundo a dar ceremonias de ayahuasca, ¿no? Entonces es así como yo he seleccionado o seleccioné las personas para la ceremonia. Y bueno, ya fue cuando yo empiezo a probarla. Yo ya tenía una experiencia de 3, 4 años en meditación, conocer la mente, las emociones. Entonces cuando pruebo la ayahuasca, efectivamente a mí fue un proceso increíblemente bello. Ese es mi testimonio, porque hay otras personas que tienen otro testimonio, pero yo ya tenía una preparación, yo ya conocía el mundo astral, yo ya conocía el poder de la mente, yo ya conocía la energía, conocía el poder de los minerales, yo conocía cómo, de qué estás hecho, de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo con todo ese conocimiento llego al proceso meditativo y pues obviamente la química de mi mente ya estaba cargada con toda esa información, entonces al entrar la medicina, pues me conectó con toda esa materia que yo estaba llevando con mucha seriedad, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, yo estaba desesperado queriendo salir de cómo mi vida me cerraba las puertas, ¿no? Entonces llego a probar la medicina con esta seriedad, con este enfoque, aparte de que yo ya había investigado acerca de la medicina, qué necesito y por qué la necesito y qué va a hacer en mi cerebro y hacia dónde voy y cuál es mi intención. Entonces todo eso alineado a mí me dio una experiencia increíblemente. Ahí fue donde cambió totalmente mi vida, fue un parteaguas en donde muchos puntos se me aclararon junto con que necesitaba ayuda profesional también, no solamente la medicina lo fue todo, ¿no? Me vino a dar muchas respuestas, me mostró quién soy realmente, ya cuando conectas con tu divinidad, es aquí donde ya no te la crees, ¿no? Andas buscando siempre el conectar con ese poder interno tan fuerte y cuando conectas, crees que te lo estás imaginando, ¿no? Y bueno, eso también lleva un proceso de asimilación. Yo cuando regreso de esa ceremonia, la verdad era otro, totalmente renovado, con mucha confianza, una claridad increíble. Yo sabía qué paso seguía, una intuición muy clara, ¿no? Porque yo aparte siempre tuve ya estos sentidos que todos lo tenemos, pero yo ya los tenía muy desarrollados, ya los tenía yo muy a la mano. Entonces, cuando pruebo la medicina, a mí me afinó muchísimo. Es como un reinicio, ¿no? O sea, es como, imagínate una computadora que tiene 30 años y después la reinicias, la actualizas, pues viene con toda la potencia. Igual el ser humano, ¿no? Después de una ceremonia de estas, en mi caso, lo vuelvo a aclarar porque todos tenemos un proceso diferente. Entonces yo tenía todas mis facultades mucho más claras, más enfocadas, más creatividad, las respuestas me llegaban más rápido, mi sensibilidad aumentó muchísimo, podía llegar ahora a conectar con mis emociones o registros de mi árbol genealógico mucho más rápido que antes. Y la verdad me sentí como en un mantenimiento, ¿no? A la computadora, pero que en este caso fue a tu cerebro, ¿no? Entonces, bueno, después de cada ceremonia,
ya consiste en cada persona qué va a hacer para sostener la energía, porque todas las personas se liberan de algo, todas. Después de cierto tiempo es común escuchar que la persona diga que ese efecto se perdió, que nada más le duró un cierto tiempo, un mes, etcétera. Pero porque la persona no supo sostener la energía. O sea, también hay que tener esa responsabilidad. No nada más es de que voy y tomo la medicina y vuelvo a mis hábitos de estar perdiendo el tiempo en redes sociales, vuelvo a ver ciertas películas que infunden violencia. Entonces con mis hábitos estoy programando otra vez mi mente a como la tenía antes, ¿no? Entonces obviamente con tus hábitos regresas a como antes eras, ¿no? Entonces yo como ya sabía todo eso, yo ya no estuve en... Yo después de regresar del evento de ayahuasca, yo tenía un autoobservo, como yo ya venía mucho, muy sensible, muy perceptivo, muy claro, podía observar qué hábitos me afectaban y los evitaba. Sabía después de la nada que tal, no sé, evento ya debería yo de cortar o con ciertas personas, aunque yo no me sintiera a disgusto con ellas, pero había que cortar ese círculo. Entonces, así fue como yo empecé también a cambiar conscientemente. O sea, o sea, el terapeuta, al igual que la medicina, no tiene el control de tu voluntad. Esa sí es tuya 100%. Las decisiones son tuyas, no son del terapeuta ni de la medicina. Entonces también la gente que va con un terapeuta mejora un tiempo, sí, pero ¿y tus decisiones? ¿Y tu voluntad? ¿Cómo la manejaste, no? Entonces, como yo ya sabía todo eso, pues obviamente tomo la medicina, pero con esa responsabilidad, con ese conocimiento, por eso mi vida cambió totalmente desde la primera toma. Entonces, yo hago énfasis de todo esto porque precisamente la medicina a veces a las personas les va mal, una porque no supieron escoger a la persona, no investigaron qué efectos hace en tu cuerpo, no llevaban una intención profunda, a lo mejor solamente tenían depresión, por ejemplo, prueban la medicina para que empiecen a liberarse de eso, pero siguen teniendo sus comportamientos tóxicos, ¿no? Celando a la pareja o a los hermanos, ¿no? Hermanas, teniendo esa relación tóxica. A final de cuentas siempre hay algo que tú debes de cambiar, hay cosas en tu mano, y es aquí donde la persona mezcla energías, porque si tú ya fuiste a agarrar una energía clara, y tu comportamiento te da la energía contraria, hay un choque interno tremendo. Entonces empiezas a tener una catarsis incómoda, y ahí es donde las personas publican en internet que la ayahuasca les generó, los desequilibró totalmente, que la ayahuasca es mala, que yo tuve tal experiencia. Es que no supieron manejar la medicina. O sea, desafortunadamente las personas son muy reactivas, y simplemente van al evento por ir, ¿no? Y no con la seriedad. Entonces, todo ese tipo de que hemos visto en redes sociales, porque me ha tocado ver hasta videos, ¿no? De YouTube donde dicen que eso que es del demonio y que después te sientes muy mal y que después es que tú no manejaste con responsabilidad ese cambio. O sea, es algo espiritual, y como es algo energético, espiritual, emocional, algo muy profundo. Sí, pero ¿qué estás haciendo para sostener eso y para mantener el cambio y seguir subiendo, ¿no? O sea, está comprobado que este tipo de medicinas te han liberado de vicios que no han podido la medicina tradicional o las terapias, porque ya sabemos que aquí hay otro tipo de energías que se te pegan. Entonces la ayahuasca lo que viene a hacer es como un reinicio en donde todo eso se va. Y ahora tú, la sensación hacia el alcohol, o sea, hacia la droga, reduce muchísimo, pero a ti te toca la otra parte pequeñita vencerla, ¿no? Entonces es aquí donde la persona dice, tengo poquitas ganas, pues voy a probar poquito. No, ya caíste otra vez, ¿no? Entonces es ahí donde las personas empiezan a transgiversar este tema. No te puede dañar algo que es de la naturaleza, o sea, definitivamente no te puede dañar algo que te está dando la madre tierra, o sea, es algo con sabiduría. Hay personas, yo he escuchado que hay personas que según se han muerto en ceremonias de ayahuasca. La verdad, bueno, yo lo dudo, pero tampoco aseguro que no sea cierto. Pero definitivamente hay algo ahí, o sea, es como, no sé, digamos, alguien se murió en un accidente de coche.
pero no por eso te vas a morir tú porque tienes un coche, ¿no? O sea, ¿qué hizo esa persona? Iba a exceso de velocidad, se quedó dormida, estaba drogada, iba peleado con la pareja, se quería suicidar, o sea, ¿por qué chocó, no? Entonces ahí también, o sea, ¿por qué murió? O sea, a lo mejor no siguió la dieta, a lo mejor algo pasó, o sea, la persona, a final de cuentas, por eso debemos de investigar siempre, o sea, no porque te digan que una vitamina funciona, te la vas a tomar. ¿Qué tal que si eres alérgico a la vitamina, no? Hay personas que me ha tocado de que están malas del corazón y no se lo dicen al del evento. O sea, tú tienes que decirle a la persona, yo tengo tal padecimiento, soy alérgico a tal cosa. Entonces tomas la medicina, te va a afectar, pero eso ya es responsabilidad y irresponsabilidad de la persona. Yo a los eventos que he ido te hacen un test, inclusive hasta hay un médico y el médico te hace el test, hace cuánto has tomado tal cosa, te han operado de tal otra, él es alérgico a qué cosa, por qué vienes aquí, tienes diabetes, o sea, tienes que llenar todo un test. Entonces hay personas que ni aunque les des el test, lo contestan con honestidad. Entonces obviamente le dan ayahuasca y si están malos del corazón, pero porque el chamán o la persona de la ceremonia no te dio la dosis que te correspondía a ti por tener ese padecimiento. O sea, la ayahuasca es para todos, aunque tengas un padecimiento, una enfermedad, pero la persona que está bien preparada debe de saber qué dosis necesitas, en qué momento necesitas o cuánto tiempo hay que dejar pasar entre toma y toma, porque en la ceremonia tienes que tomar más de una a veces, no todos, para eso es el test. Entonces hay gente muy deshonesta que no dice qué le ha pasado y pues por eso se mueren, ¿no? Y luego publican en redes sociales, es que la ayahuasca mató a mi tío. Pues tu tío qué irresponsable, la verdad, o sea, pero es tu tío, no es la medicina. Entonces yo sí tengo que aclarar que la medicina nunca te va a dañar. Algo que la naturaleza te da, nunca te va a dañar, jamás, nunca. Igual hay personas que efectivamente llegan parasitadas después de una ceremonia de ayahuasca, pues sí, ¿no? Pero es como tú llevas a lavar tu coche y regresas con el coche rayado. Bueno, pues ¿con qué te lo lavaron, no? O a quién escogiste, o sea, tampoco se trata de ir con el que sea. Entonces ahí también la persona tuvo la irresponsabilidad de no saber elegir, o sea, regresó parasitada, pues sí, pero a lo mejor la persona no tenía el conocimiento de que debe de tener una fogata, el fuego representa transmutar. Es que hay muchos factores, como yo les reitero, o sea, yo hice una investigación de campo, yo ya tenía 4 años en esto, ¿no? Entonces, y aparte yo venía de zona industrial, ¿no? O sea, mi mente totalmente analizando, probando, siendo congruente, con cautela. Entonces, y luego con esa mentalidad me meto a estudiar el subconsciente, la mente, las emociones, lo espiritual. Entonces elijo una planta, pues también la voy a elegir con ese detenimiento y también al chamán. Por eso a mí me fue increíble, yo puedo hablar maravillas, porque en realidad a mí sí hizo el efecto que yo estaba esperando. Y de ahí, bueno, pues yo continué con mi introspección, no solamente la tomé y me eché otra vez a mis hábitos anteriores, o también tienes tú que tener la honestidad de decir, esto me está afectando, esto no está bien que yo lo siga haciendo, yo tengo cierta distorsión en tal tema, yo la voy quitando, aprovechando que esas ganas ya no están tan fuertes, entonces, pues qué bueno que ya me ayudaron con el 90%, ¿no? Ahora yo por lo menos lo que debo hacer es abstenerme a todos esos actos. Entonces, y las personas no son así, o sea, se dejan guiar otra vez por el ego, que porque yo, y que ahí es donde se pierde la magia de lo que es esta maravilla de la ayahuasca, ¿no? Que es una de las plantas que yo he probado. Hay muchas, ¿no? Hay que los hongos, el peyote, pero no, esas no se adaptaban a lo que yo quería. O sea, también las personas no deben de probar el peyote solo que porque un amigo me lo recomendó y Exactamente. le fue bien. O sea, Ujú. dices, bueno, ¿y tú necesitas lo mismo o qué quieres? O sea, asesórate primero, a lo mejor lo tuyo es cannabis, el aceitito del CBD y con eso quedas, ¿no? Y no, la persona va y prueba algo que no, que no le corresponde. Ahora, hay otro factor. Es cierto que todo llega a tu vida porque lo necesitas y aparte si esta naturaleza es tan sabia, pues conecta contigo. Entonces, también hay que fluir, ¿no? Porque hay veces que te dicen, te hablan de los hongos, ¿no? Pero tú en ese momento sientes que no. Ahí te dijo la planta que no.
Ah, pero tú vas a fuerzas, entonces ya forzaste el proceso de sabiduría de comunicación con la tierra, ¿no? Entonces, por eso también hay que sentir cuando, en el momento en el que te lo recomiendan para saber si es lo tuyo o si es ayahuasca, o a lo mejor la ayahuasca no, a lo mejor te sentiste. Mira, yo cuando investigué la ayahuasca, yo aquí en el pecho sentí una energía así de ya quiero probarla, o sea, una conexión, una sensación increíble, que no la tuve ni leyendo lo del peyote, ni leyendo lo de los hongos, ni otra medicina, ¿no? Por eso también me fui por lo de la ayahuasca. Entonces, por eso les digo, hay muchos factores que influyen para que una medicina te haga el efecto que debe de ser. Entonces, bueno, hasta este punto es mi aporte. También, si nos queda tiempo, hablaremos del DMT que segrega un sapito. Pero bueno, Boris, ¿tú qué piensas? ¿Qué experiencia has tenido en cuanto a todo esto? No, mira, muy interesante, Sergio, para, ante todo, agradecerte mucho por compartirnos tu experiencia. Yo, como te comentaba antes de grabar, no tengo la experiencia de haber experimentado, pero sí, claro, teóricamente sí he investigado y sí tengo la experiencia de haber tenido personas que no lo tomaron con la responsabilidad como lo tomaste tú y vinieron a mi consulta de hipnosis con mucho parásito, ¿no? Con mucho, especialmente se les pega mucha energía codificada como reptil, como lagartos o grises, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros nuestro espacio es una guía dentro de los temas de la parapsicología, ¿no? Entonces, esto de la medicina ancestral, pues no es nuevo, sino es como su nombre lo dice, ancestral. Desde los inicios, siempre el humano, en esa búsqueda de respuestas, así como la tenemos ahora, el ser humano siempre se caracterizará como raza, como un ser muy inquieto, ¿no? Entonces siempre busca las respuestas. Entonces ha encontrado en la naturaleza que existen ciertas plantas, ciertos animales, que crean ciertas sustancias, y estas nos permiten acceder a esos planos en los que normalmente nosotros no estamos afinados, digamos, para ver o para percibir con nuestros 5 sentidos. Sin embargo, ya sabemos que están ahí. Hemos hablado nosotros en este espacio de que nosotros simplemente percibimos el 5% de la realidad a través de nuestros 5 sentidos. El otro 95% son esas dimensiones o planos energéticos que están aquí mismo, porque hay que aclararlo. A veces la televisión, las películas, al hablar de dimensiones nos hacen creer que están por fuera, que están así a lo Star Wars, que están tema de fantasmas, cosas así. No, o sea, las dimensiones no son ni siquiera lugares, sino son estados de conciencia, ¿no? Que están aquí mismo en esto que mal llamamos nosotros vacío. Cuando yo pregunté a mi guía espiritual que me explique un poco de las dimensiones, lo voy a explicar como me lo dijo él. Todo lo que tú puedes tocar, o sea, imagínate que estás en un cuarto de 4 paredes. Las 4 paredes, el techo y el piso, que es algo tangible, viene a representar lo que es la tercera dimensión, porque es físico, lo puedes sentir, lo puedes percibir, ¿sí? Lo puedes escuchar, lo puedes sentir la temperatura, etcétera. Todo lo que tus 5 sentidos pueden obtener de información, ¿sí? Pero las demás dimensiones son en lo que está entre pared y pared, en esto que más llamamos vacío. A veces le decimos vacío porque no está vacío, está lleno de información en este espacio. Y en este espacio nosotros no vemos, pero están, así como están pasando ondas de radio, de televisión, están pasando de celulares, etcétera. Eso es lo que pertenece al mundo energético que nosotros, en nuestro cuerpo sí está capacitado a través de nuestras glándulas de percibir, pero de alguna u otra forma las hemos autobloqueado o nos la han bloqueado, entre comillas. Por ejemplo, la glándula pineal es aquella glándula que nos permite acceder a abrir lo que se llama el tercer ojo, y vamos a poder ver espectros de luz más amplios, y quienes naturalmente lo tengan abierto, que se dice abierto el tercer ojo,
o quienes con práctica o con medicina lo pueden hacer, van a poder ver o percibir esa realidad, ver entre comillas, porque ya no se ve con los ojos físicos, sino se ve con lo que se le llama a veces el ojo del alma, ¿no? Entonces empiezan a percibir otra realidad, es otra información, que esto nos permite también las plantas medicinales, a través de los químicos, nos abren ese tercer ojo, y así podemos percibir. Entonces ya hemos hablado también que nosotros como esencia principal no somos cuerpo, sino somos energía, somos luz. Nuestra esencia en estado propio es ser seres de luz energéticos. Entonces, como seres de luz, somos fuente. ¿Y la fuente qué es? Es la unión de todos nosotros, la luz de todos nosotros. Y esa fuente es la que ha creado todo. Todos juntos hemos creado el universo y los universos como los conocemos. Los físicos y los energéticos, todos. Entonces eso significa, lo que trato de decir es que al ser fuente, nos pertenece todo, y la naturaleza es parte de nuestra propia creación que hemos creado como seres de luz, y la hemos creado precisamente para que esté a nuestro servicio. Pero es la parte del ego, es la parte física la que nos hace olvidar todas estas cosas. Y bueno, sí, como estamos en un aprendizaje, en una experimentación en este plano físico, ahí viene lo que es el abuso, el desequilibrio, que también hablamos la vez pasada en el capítulo de los alimentos. Ese desequilibrio del abusar de lo que nos da la naturaleza, desde el humano también ha convertido estas cosas que deben ser sagradas y tomadas con mucho respeto en algo recreativo, y eso es lo que hace que se malinterprete, o la parte del ego humano lo saque provecho negativamente de estas situaciones, ¿no? Entonces, como Sergio ya lo manifestaba, si tú lo haces con respeto, si tú lo haces con investigación, esto no tendría por qué ser una mala experiencia. Sin embargo, muchos que lo hacen por tomar a la ligera, porque otras personas lo dicen, o simplemente por moda, porque sí existe esta parte de la espiritualidad que ahora más se la maneja, muchos la manejan, más bien dicho, más es por moda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como el mío, Ecuador, en Sudamérica, por ejemplo, hay una moda de que mucha gente está viniendo acá a la Amazonía, mucha gente famosa de Hollywood, etcétera, está viniendo para tener la gran experiencia, y de hecho ya inclusive se lo toma turísticamente, como que si tienes que venir a Sudamérica tienes que hacer esta experiencia. No tienes que hacerla necesariamente, si tienes que hacer lo que te resuene a ti, lo que tu propio espíritu. Yo siempre he dicho, conéctate con tu espíritu. Las verdaderas respuestas yacen en ti y están dentro. Todo lo que está afuera tienes que tener mucho cuidado, porque afuera no sabes con certeza qué es lo que te espera. Pero sí tú tienes que saber que adentro sí, tener la certeza de que adentro está la energía positiva, la fuente, el espíritu, la divinidad interna, que él sí te va a decir las cosas con amor y sabe qué es lo que tú necesitas y lo que necesitas. Entonces pregúntale a tu ser interno, y lo que te resuene te vendrá. Por ejemplo, como a Sergio, para sus respuestas le vino la medicina, la ayahuasca, ¿no? Para otros otro tipo de medicina, es porque deja que tu espíritu te muestre qué es lo que tú necesitas para las respuestas, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo, como digo, medicina ancestral. Puede venir por un libro, puede venir por la hipnosis, puede venir por varios caminos. O sea, es tu espíritu el que te va a llevar, y él sabe qué es lo que tú estás preparado y qué es lo que en qué tú estás vibrando. Es importante eso mencionar, Sergio y amigos, porque nosotros atraemos lo que vibramos, ¿no? Si tú estás vibrando en ego, en miedo, estás en depresión, y tú pretendes encontrar una respuesta con esa vibración baja,
mediante medicina puede ser muy fuerte para ti. Y ahí es cuando viene la mala experiencia, el mal trip también que se sabe manejar. Vas a tener algo totalmente que te va a alejar, e inclusive sí, algo que te va a parasitar. Hay energías que te van a parasitar porque van a captar que tú no estás preparado, que tú no tienes el empoderamiento necesario para poder manejar las cosas, ¿no? Entonces tú vas a ser presa, porque la medicina sí te abre los canales dimensionales, como ya lo hablé, pero hay que entender que lo que está energéticamente o dimensionalmente más cerca a nosotros como tercera dimensión es la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión ahí es la dimensión de las creencias. En esa cuarta dimensión, que también se las subdivide, digamos, yo solo vamos a hablar en bajo, medio y alto astral, que se le llama. En sí, esta dimensión, si tú estás en una vibración, como decía, de miedo, depresión, iras, en esa dimensión tú vas a acceder y hay entidades que se van a alimentar, que te ven a ti como un alimento energético, ¿sí? Y cuando tú vuelvas a la tercera, sí vas a venir pegado con esas energías, o vas a mantener abierto ese portal a la cuarta dimensión, ya sea contigo en tu campo energético o en el lugar en donde lo hiciste o en tu casa. O sea, esas son las cosas que se observa en cambio en hipnosis de las personas que han hecho, que han dejado abierto algo o que vienen con ciertas energías que después tenemos que sacar, ¿no? Entonces, también mencionar que cuando se lo hace sin un debido investigación y respeto, inclusive sí es mortal. Hay casos en que es mortal en cuanto a la dosificación más alta, porque como decía Sergio, cuando tú lo haces con un especialista, alguien que tiene experiencia, él te va a saber qué dosis tú necesitas. Y hay que entender que un ser humano es diferente a otro. Unos pueden ser con una cantidad pequeña, otros necesitan duplicar o triplicar esa cantidad. Pero tiene que ser alguien que vaya leyendo tu comportamiento, tu expresión corporal, y es alguien que lo sabe hacer, ¿sí? No puede ser alguien que te diga, bueno, tómate un vaso, medio vaso, sin saberlo. Han habido casos en que la gente, lo que se llama, a veces llamamos acá en mi país, viene tostado, viene loco, sí, porque literalmente sus hormonas las consumió su energía, la consumió, o sea, y hizo un cortocircuito. Nosotros a nivel físico somos un computador y tenemos todos, las neuronas son todo lo que es nuestro el hardware, la parte, ¿no? Las conexiones que tienes que cuidar, ¿no? Y hay ciertas neuronas que son irreemplazables, que si las quemaste, mientras que otras sí se generan en el sueño, pero hay otras que ya no. Entonces, precisamente nuestra guía, nuestro consejo es de que te prepares, leas lo que más puedas. Si es que tú estás tomando como posibilidad el poder abrir tus frecuencias, tus canales con medicinas, prepárate, investiga, y también yo siempre lo relaciono. Es como la hipnosis. Ninguno de nosotros, ni Sergio ni yo, te vamos a decir que no hagas. Porque es como que si otra persona vuelta dijera no hagas una sesión de hipnosis porque es peligrosa. No es peligrosa si lo haces con un especialista. Ni tampoco es como si alguien te diga no hagas una canalización con alguien o con Sergio porque son peligrosas. No, o sea, si lo haces con alguien, tienes que pedirle que te muestre tu trabajo, observar tu trabajo, su trayectoria y ver. Siempre nosotros hacemos digamos la mayoría de terapeutas con ética hacen una entrevista. En esa entrevista es para crear una relación, tanto tú para crear una relación con el terapeuta como el terapeuta para su cliente o consultante. En esa entrevista es lo que tú tienes que analizar todo. ¿Qué te dice tu espíritu? ¿Qué te dice tu intuición de esa persona? Porque literalmente estás entregándote en el aspecto de ser guía. Él te va a llevar a un lugar
y tú estás extendiéndole la mano para que te lleve. Entonces, analiza qué es lo que te dice tu propio espíritu. En ese momento pregunta, ¿esta persona me conviene o no? ¿Me conviene esta técnica o no? Y hazle caso, que es lo importante, no seas necio. No seas necio porque, o sea, lo que primero te diga, el primer pensamiento, el primer sentimiento es la respuesta de tu espíritu. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Nosotros somos guías. Yo siempre digo a mis consultantes, voy a ser guía en la hipnosis, soy una guía y un acompañante a ese mundo, a esas dimensiones, ¿no? En que considero que cada vez me preparo y voy conociendo un poquito más de ese mundo al que nosotros generalmente en lo físico no accedemos, ¿sí? Entonces, un guía, también chamán, que te va a llevar a través de estas dimensiones a este viaje a través de la medicina ancestral, con las plantas medicinales, o con el bufo alvarius, que ya va a hablar también Sergio de lo que es el bufo alvarius. Es como que tú digas, voy a hacer un viaje literal a la selva, ¿no? En que yo quiero tener una experiencia en ir a la selva. Tú, como no sabes cómo es la selva, porque lo hemos visto solo en documentales, y en un documental es muy bonito, ¿no? En un documental está expuesto todo para que se venda como una naturaleza muy hermosa, pero la naturaleza también es hostil. La naturaleza también, si tú no la conoces, va a ser una mala experiencia. El primer día estás entrando tú solo a la selva. En primer lugar te vas a perder, porque la selva, si no puedes orientarte, si no tienes el conocimiento de orientación, te vas a perder en los primeros 5 o 10 metros que ya entres a la selva, y de ahí literalmente tal vez no puedas salir, a pesar de que pueda estar digamos el camino muy cerca. Si tú no sabes, vas a hacer de 10 metros de selva tu laberinto. Igualmente literal, esto pasa si tú no accedes a esas dimensiones que son mentales. Vas a hacer un laberinto y que no vas a poder salir, y hay un montón de gente que no sale, viene lo que llamamos entre comillas loca o trastornada. Entonces, si buscas un guía para ir a la selva, entonces él te va a indicar y te va a decir, mira, tienes que ir por acá, o si quieres yo te llevo, y vas a poder aprender de esta planta. Mira, esta planta es esto, esta planta tómala o no, este animalito cógelo o no, agárralo no, y así vas a tener una muy buena experiencia, y vas a poder regresar y poder contar, como el caso de Sergio, que cuenta que es una buena experiencia. Si no tuviste ese cuidado de buscar un buen guía, entonces obviamente, literalmente, inclusive no pueda que nunca salgas de esa selva o de esa dimensión, ya hablando con nuestro tema, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya que mencioné, Sergio, también dentro de lo que es la medicina, ¿no? Y muchos de nosotros podemos averiguar acerca de lo que es la ayahuasca. Ya habló Sergio, también es muy común el San Pedro, también la mescalina, que también viene, o sea, eso también quería aclarar. Actualmente también mucho de la ciencia está investigando todas estas medicina, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud las tiene catalogadas como sustancias, pero de uso controlado e investigativo, ¿no? Entonces, porque la ciencia también admite que estas sustancias, que se las puede obtener de las plantas, y ellos también extraer en laboratorio, estimulan glándulas, y la estimulación de glándulas, pues, desde el punto de vista de la ciencia, produce alucinaciones, y desde el punto de vista, digamos, espiritual, podemos decir nosotros que creemos que sí accedes a ciertas dimensiones que son espirituales, ¿no? Entonces, ya hay estudios del DMT, el LSD y todas estas drogas que ya se las tiene clasificadas. Drogas que pueden, o sustancias que pueden ser naturales, que las producen las propias plantas, y nuestro cuerpo humano también produce estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, como para que, si quieren un punto de guía, el DMT, la dimetiltriptamina, es algo, se le llama la molécula de Dios, porque y que lo produce la glándula pineal,
Entonces se dice, se han hecho estudios que cuando uno muere, la glándula pineal produce o segrega bastante del dimetiltriptamina, y esto hace que muchas personas hablen que están en el túnel, que han hablado con Dios, que han visto este, ángeles, etcétera. Entonces ya en laboratorio se ha recreado, digamos, la muerte al inducir o al inyectar, digamos, de alguna forma a personas con dimetil triptamina, y ellos eh, dicen experimentar el túnel y todo eso. Entonces, o sea, se estimula, y estas sustancias sí nos hablen estos estados alterados de conciencia que se llama, ¿no? Entonces, mira, es un bonito tema, como todo, pero siempre, como decía Sergio, con mucho respeto y sobre todo con la seriedad, porque es algo que tú te vas a ingresar a tu cuerpo. Entonces tienes que analizar el resultado. Otra de las sustancias también que hemos conversado, y Sergio tiene la experiencia de ver experimentado, valga la redundancia, es el bufo alvarius. Así que, ¿qué nos puedes hablar, Sergio, del bufo alvarius? ¿Qué es y cuál fue tu experiencia? Sí, bueno, el bufo alvarius es un sapo que vive acá en México. Probar estos temas, estas medicinas, es porque es bien sabido que la nutrición te genera mayor memoria, más creatividad, hasta te genera, es bien sabido que una persona desnutrida empieza a perder la memoria, ¿no? Empieza a perder el sueño, empieza a perder noción de muchas cosas. La empiezas a alimentar bien y todo eso se recupera y más. Entonces dices, bueno, ¿qué necesito también mi cerebro para poder conectar, ¿no? Digo, porque si necesito cierta alimentación para ser deportista, un deportista bien preparado, ¿no? Digo, porque hay deportistas que no se alimentan bien. O sea, y si tú quieres ser un profesional en el área no sé, cantante, pues también necesitas ahí cierto ejercicio, cierta alimentación, igual, ¿no? Cuando quieres despertar tu conciencia o cuando eres terapeuta, bueno, ¿qué necesita mi cerebro, ¿no? Para poder tener yo estar preparado también mi cuerpo para todo esto, ¿no? Y entre ellos está el DMT, ¿no? Que es el bufo alvarius, el sapito en donde, bueno, pues te dan tu preparado, son como costritas, en donde ya luego la combustionan y tú la ingieres, la inhalas. Y es aquí donde empieza el proceso, ¿no? Donde ya las glándulas de tu garganta toman la medicina y de forma inmediata el cerebro, o sea, ahí entras entras de forma inmediata, no tienes que esperarte tanto tiempo, lo fumas ahorita y a los 10 segundos ya entraste y efectivamente también es una experiencia que para mí ha sido increíblemente divina, bella, hermosa, no tengo palabras para describirlo. Te conecta con la fuente, o sea, de verdad te fundes con el todo, es algo que no puedes explicar, pero en el momento lo entiendes. Eh,
es una limpieza que se realiza en todo lo que tú eres. Cuando llegas a esa conexión, recuerdas que todo está bien y que en esta vida te va a ir bien. Pero lo recuerdas como de esas veces que dices, no me acordaba que ya me habían dicho esto o que yo ya sabía tal cosa, ¿no? Entonces es aquí donde conectas con ese mundo, con ese ser, con ese todo, con lo que tú eres, de dónde vienes, de qué estás compuesto. Entonces, obviamente tú al ingresar a esa vibración, vaya, es como entrar a un mar, supongamos. Vienes de todo un recorrido de nunca bañarte y de repente pasas por donde hay agua, pues obviamente sales más limpio. Entonces, al estar en contacto con la fuente, aunque sea ese tiempo que te da la medicina, y regresas, pero regresas libre porque ahí echaste para afuera entidades, creencias, miedos. Obviamente hay cosas que te van a tocar trabajar a ti porque también se te muestra que debes de seguir trabajando y eso ya es responsabilidad tuya, como lo reitero. Este, pero sobre todo regresas con esa dicha, con esa liberación. Yo llegué al tema del sapito porque hubo un médico cirujano acá en México que investigó todo el proceso que hace en tu cuerpo, la dimel... Bueno, no, no la puedo pronunciar, ¿no? El dimeltrito, déjala busco, ¿no? Para pronunciarlo bien. Dimetriltriptamina. Ándale, esa. La estudió a fondo, pero porque él también tenía una necesidad. Él era adicto a la cocaína, no podía dejarla. Él prácticamente ya vivía en la calle, comía en la calle, entonces dentro de su conocimiento empezó a pues, investigar, dijo, bueno, pues ¿qué me saca de aquí? Y llegó a dar con esta medicina en donde era como un reseteo, él lo explica en sus documentales, le han hecho muchas entrevistas en donde él explica paso a paso qué fue lo que hizo, que por eso a mí me llamó ahora la atención esta medicina, porque estaba avalada por un médico, en donde efectivamente él hizo el preparado, supo que debía de dejar deshidratar esta secreción del sapo, después combustionarla para convertirla en las moléculas que la puede absorber tu cuerpo y que llegue al cerebro, y así fue como él pudo dejar la cocaína y empezó a compartirla, pero estudiada, la dosis estudiada, empezó a compartir cómo funciona, qué estados debes de tener, qué tanta hidratación debe de tener tu cuerpo. O sea, es que es todo un complemento, por eso les digo, o sea, no es posible que en internet te vendan medicina o sea, y no te dijeron qué tan hidratado debes de estar, si debes de hacer o no ayuno, o sea, el médico te dice debes de estar en ayunas, debes de, bueno, entonces, efectivamente las personas adictas se liberaban y de drogas fuertes y se liberaban a través de este reseteo de tu conciencia. Entonces, igual empecé a seguirlo, empecé a investigar yo también por mi cuenta, y efectivamente, pues todo era real, ¿no? Porque hay gente que dice que sabe, pero en realidad no sabe, ¿no? Entonces, esta medicina, que es la molécula de Dios, que es la que alimenta la glándula pineal, que se dice que la glándula pineal segrega el DMT cuando naces y otra cuando mueres. Entonces, si tú la segregas con la misma potencia cuando tienes 20, 30 años, pues ahí también te da una conexión muy fuerte, te llena de toda esa liberación que tú en ese momento estás buscando, porque siempre debe de haber un propósito, o sea, no te va a funcionar como a mí me ha funcionado o como las personas que hablan maravillas si no llevas una intención. Tú tienes que tener una intención. Yo quiero, no sé, desarrollarme más como terapeuta, ¿qué necesito? Yo puedo dar más, que algo me está bloqueando, o sea, ok, llevas esa intención. O yo soy adicto a la cocaína, llevas esa intención de liberarte. O hay personas que van porque son muy, muy celosos o celosas y que es algo terrible que están sufriendo y llevan ese propósito y se liberan. Entonces, y la verdad es maravilloso todo lo que las medicinas nos ofrecen llevándolas con responsabilidad. No por nada las medicinas son diagnosticadas por médicos, ¿no? O sea, siempre te dan una receta y te dicen, te vas a tomar esto en la tarde, en la mañana y no coma azúcar, ¿no? Y acá te venden la ayahuasca en internet y no te dicen cómo, ¿no? Cómo la debes de usar. Entonces es ahí donde se transgiversa el tema, ¿no?
Entonces, yo de mi parte les recomiendo muchísimo este tipo de experiencias, llevándolas con responsabilidad, porque te conectan con eso que tu alma está tan lejos, ¿no? O sea, a final de cuentas, el que tú te alejes de la fuente divina es lo que crea maldad en las personas. La cantidad de maldad de la persona en su corazón es que se ha alejado tanto de la fuente divina que ese es el resultado, ¿no? Y de ahí vienen las enfermedades, viene a hacer la ley de causa y efecto, hace estragos en tu vida. Entonces ahí es donde viene todo el desequilibrio de que te va mal, etcétera, pero pues la clave es la energía, ¿no? Entonces, dado que yo tuve la experiencia con ayahuasca y también con el 5-meo DMT, que es el bufo alvarius, no, la verdad para mí fue la experiencia, no, cambió mi vida como no tienen una idea, la verdad es algo que vuelves a nacer, con eso les puedo transmitir todo, vuelves a nacer, y sobre todo que en mi caso que yo ya tenía desarrollados esos sentidos espirituales, no los potencializó increíblemente, pero te los da con responsabilidad aparte, ¿no? O sea, te da todo un paquete completo, o sea, porque mucha gente ve con la intención de voy a potencializar mis talentos y los uso para... No, así no funciona. A final de cuentas, estas medicinas no crean adicción porque no están hechas para la recreación. Hay gente que sí tiene un shock grande, pero porque se enfrenta con sus propios demonios, ¿no? Tengo la experiencia, porque yo lo vi, una persona, una mujer que fue a un evento de ayahuasca, quería liberarse del insomnio que tenía, le dolían las rodillas, se enfermaba a cada rato de todo. Bueno, en la experiencia de ayahuasca, la persona se da cuenta, la medicina le muestra que debía de dejar de hacerle trabajos oscuros a su pareja. Entonces, no, la persona tomó a mal el evento, que era una trampa, que eso estaba, o sea, dices, a ver, te vas a liberar, obviamente tienes que soltar lo que te está haciendo daño, o sea, ese trabajo energético que le está haciendo a su pareja es la que la tiene enferma, es la que la tiene desquiciada, nerviosa, ansiosa, con las rodillas malas, no puede dormir, todo le da miedo. Y la ayahuasca le mostró, tienes que dejar de hacer eso. Entonces la persona tomó a mal ese mensaje, ¿no? Entonces dices, bueno, toda la gente quiere ser libre, pero no quieren liberarse, ¿no? Entonces es ahí donde tienes tú que tener la responsabilidad. O sea, yo voy a un evento, me dijeron que me hace daño y lo hago y punto, ¿no? Se acabó. Y si no sabes cómo manejar lo que se te mostró, por eso hay terapia. Por eso debe de siempre, yo he recomendado que después de un evento de ayahuasca, de bufo alvarius, necesitas terapia porque se te muestran muchas respuestas. Por ejemplo, esta persona que tiene esta codependencia con su pareja, pues tiene que llevar en terapia eso para que la persona no tenga que retener a un hombre, ¿no? O sea, para que la persona pues sane lo que tenga que sanar, ¿no? Entonces es aquí donde los cables se cruzan y ahora esta persona es la que habla mal de la ayahuasca, ¿no? Entonces esa experiencia es directa, yo la viví y pues la verdad no... Es mentira todo lo que se dice mal de la ayahuasca, eso sí téngalo por seguro, y lo que se diga del bufo alvarius también. Entonces, prácticamente esa molécula de Dios que es el bufo alvarius es lo que todos necesitamos. O sea, estamos acostumbrados a nutrir nuestro cuerpo, pero ¿con qué estás nutriendo tu alma, no? ¿Con qué estás nutriendo tu espíritu, tu mente, tus emociones? Entonces es todo un complemento, ¿no? Somos seres cósmicos que necesitamos alimentar todos los cuerpos que tenemos. Y bueno, pues por cultura no lo hacemos, pero cuando empiezas a hacerlo, de verdad que tu vida cambia. Y es así cuando ya empiezas tú a ser inmune al mal, ¿no? Porque todos tus cuerpos están fortalecidos, el mal no te puede tocar, ¿no? Entonces, si todos en algún momento nos estamos quejando de que nos va mal, es porque hay un cuerpo energético que no estás alimentando, que no has sanado, que no le has hecho caso, ¿no? Entonces, como este tipo de conductas como esta persona que hechiza a su pareja, pues bueno, también es una conducta destructiva, ¿no? Entonces, pues el punto de todo esto es de que son medicinas que conectan con lo que tú eres
Y reiterando, el poder divino no viene de un poder externo, viene del poder de nuestras mentes. Entonces tienes que alimentar tu mente con pensamientos, no nada más con medicina, con pensamientos, con imágenes, con qué escuchas y que todo sea productivo. Desafortunadamente también hay canciones que hablan de cada distorsión, desprestigian a la mujer, hablan de sexo, y eso estás escuchando, ¿no? Y con eso estás alimentando tu mente. Entonces, ¿qué vas a crear el día de mañana, no? Y luego nos quejamos de que, de que tu hija tuvo cierta agresión sexual, ¿no? Cuando, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, todo esto lo estamos creando nosotros, y parte de la medicina es que te muestre qué es lo que tú estás haciendo mal, porque no es lo mismo que un terapeuta te lo diga a que cuando tú lo experimentas. De hecho, eso es lo maravilloso de la hipnosis, ¿no? De que tú mismo experimentas tus propias respuestas, por ti mismo te das cuenta de muchas cosas, y cuando es así, cuando haces conciencia, es cuando las cosas pueden cambiar. Y la medicina tiene ese efecto. Entonces, pues sí, es recomendable, pero siempre con responsabilidad. Perfecto. Pues bueno, hemos llegado ya al final. Ha sido un bonito tema. Bueno, recomendarte, ¿no? De que a los quienes nos están escuchando, que si es que dentro de su despertar y les llama la atención este tema, entonces, pues investiguen lo que más puedan, ¿no? Y que pregunten a su espíritu, pregunten a su ser interno, si es que qué es lo que tienen que hacer, y les va a resonar, ¿no? Yo inclusive he escuchado gente de que toma las medicinas, ayahuasca, San Pedro, y no le hace nada. Es porque realmente tal vez no fue para él, y la respuesta no estuvo vuelta con probar este tipo de medicina ancestral o natural. O sea, es así. O sea, cada quien tiene una experiencia, y sobre todo yo recomendaría que procuren siempre hacerlo cuando estén en una neutralidad, tanto emocional como mental, ¿no? Porque, como yo digo, como hipnoterapeuta, sí podría decir que tiene que ver mucho la vibración en la que estás, ¿no? Si tú estás en una vibración muy alta, estás en una muy buena lid, y lo haces, pues tú vas a conectar con eso, con lo que estás vibrando, con amor, con alegría, y va a ser una experiencia muy buena. Pero si estás muy negativo, sí vas a acceder a esos casos en los que se atraviesan con reptiles, con grises, en mundos, en infiernos mentales, que pueden ser o no reales, ¿no? Entonces, como dijo Sergio, nosotros tenemos varios cuerpos que nos componen un todo. Dentro de esto está el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces el cuerpo mental, cuando tiene el control, entonces lo que produce a veces ciertas distorsiones, ¿no? Y el cuerpo emocional, cuando está bajo el control de emociones muy bajas, como tristeza, entonces también vas a obtener una respuesta de esa misma vibración. Entonces procura siempre estar neutral, al menos, para que tú veas del viaje. Tú entras, explora y sal, y de ahí tú tomas tus propias conclusiones. O sea, neutralmente es como en hipnosis. Yo siempre en hipnosis digo, mira, no analices lo que está sucediendo. Sé neutral, míralo como si fuera una película, un sueño. Después ya lo analizamos, porque si tú estás en hipnosis y quieres ahí en trance analizar, vas a salir del trance, o tu cuerpo o la mente toma el control, y la mente te va a llevar por donde ella quiere. Te va a llevar por donde tus propios demonios e infiernos creados por ti mismo. Pero si tú lo haces neutral y tú espiritualmente estás bien, entonces ahí actúa ya la conciencia. La conciencia es la que actúa con nuestro espíritu, mientras que la mente viene con el cuerpo. Si tú lo haces neutralmente, conectas vuelta con tu espíritu, y tú vas a poder tener la experiencia, ¿no? Y después, ya cuando en hipnosis, entre comillas, se despierta, o cuando ya estés también ya en control, luego de haber probado la medicina o el bufo alvarius, etcétera, ahí tú vas a analizar, y tú ahí sacas la conclusión. En energía, que es a donde se acceden con todo esto que hemos hablado hoy, son paquetes de información, ¿no? Es literalmente en el mundo energético que con el cual accedemos con la medicina, o también con la hipnosis. Una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, no hay ni siquiera las palabras, sino es el paquete de información. Entonces, si tu respuesta está
que viene a ser una técnica más lo de la aplicación de la medicina, que tampoco significa que ser espiritual tengas que pasar obligatoriamente por esto, ¿no? Yo personalmente respeto mucho el criterio de Sergio y le agradezco por lo que me ha enseñado a mí de base a su experiencia. Yo no he experimentado, lo dije desde el principio, y a mí me gusta siempre esta imagen, respetarnos siempre, porque mientras yo veo el 6, Sergio ve el 9 y así funciona entre todas las personas que estamos encarnadas aquí. Respetar los criterios que tiene cada uno, verle lo mejor de lo malo, aprender de lo malo para que otro no le suceda. Y nosotros pues en este espacio como geek. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.